Mis hermanos, los voy a invitar a buscar en sus Biblias Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas capítulo 1, versículo 26. Si ya lo tienes, puedes ponerte de pie. El Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 26. Amén. Dice la palabra de Dios en Lucas 1, 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: Aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Oremos. Padre, ha llegado la hora donde tu palabra ha de hablar a nuestras vidas. Solo queremos escuchar tu palabra, Señor. Solo queremos escuchar tu voz. Queremos que tu Espíritu Santo edifique nuestras vidas y nuestros corazones con tu palabra. Muéstranos a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Cuando se trata de María, la gente tiende a irse a uno u otro extremo. O bien la magnifican tanto que desplazan a Jesús, o no le dan ninguna importancia a su ministerio. Este texto, junto al cántico de María, en los versículos 46 y 56, ha sido confiscado por la Iglesia Católica Romana para la creación de la oración titulada Ave María. El Ave María es una tradicional oración de la Iglesia Católica dedicada a la Virgen María. Creo que muchos de nosotros, cuando leemos el texto, nos es casi imposible que en nuestras mentes se reproduzca esa oración. Su texto de base para crear esta oración se encuentra justo en el Evangelio de Lucas. En el texto que leímos hace un momento,
y en los versículos siguientes. La oración ha sido recitada y cantada de diversas formas en la historia, siendo central en las devociones católicas como el rosario. La oración Ave María está dividida en dos partes principales. La primera parte está basada en las palabras del ángel Gabriel y de Elizabeth en el Evangelio de Lucas. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y luego el Señor es contigo. Luego, cuando habla con su pariente Elizabeth dice, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. La segunda parte de la oración Ave María no se encuentra en las Escrituras, ya que fue añadida de manera posterior. La Iglesia en el periodo medio, o en la Edad Media, creó una añadición invocando la intercesión de María. Ellos añadieron palabras como Santa María, Madre de Dios, y en el contexto de la intercesión colocaron, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Este centro de esta oración inicia en una errónea interpretación de la frase dicha por Gabriel, muy favorecida. La frase muy favorecida fue traducida de forma errónea en una traducción de la Biblia Vulgata, es decir, la versión latín de la Biblia. Aquellos que quizás tienen un poco más de años recordarán en las misas católicas cómo el cura oficiaba su misa en latín y de espaldas al pueblo. Bueno, esta Biblia Vulgata era la que usaba la Iglesia Católica para ejecutar sus mensajes. En esa Biblia, la frase muy favorecida fue cambiada por gratia plena. Gratia plena. Y si alguno tiene alguna preferencia por la música clásica, recordarán esa canción donde se canta gratia plena. El significado de gratia plena es que a María se le ha concedido y posee plenitud de gracia, la cual ella otorga a otros. Esto lo que significa es que María tiene la capacidad de ofrecer, de poseer gracia a otro. Eso es lo que afirma la Iglesia Católica. En sus encíclicas, el Papa Pío X hace una extraña distorsión de la verdad y llama a María no solo receptora de la gracia, sino dispensadora de todos los bienes que Jesús nos ganó con su muerte y con su sangre. Y la hace ministro principal en la concesión de gracias, administradora de los tesoros de los méritos de Jesús con derecho. Después de ese Papa, el Papa León XIII, estuvo de acuerdo y en otra de sus encíclicas decía que de aquel grandísimo tesoro de todas las gracias que trajo el Señor, absolutamente nada se nos concede a nosotros, sino por medio de María. Es decir, que todas las gracias y bendiciones que el Señor nos da no fueron concedidas a nosotros, sino es únicamente por medio de María. Una de las enseñanzas erróneas y principales de lo que llamamos el papismo o el catolicismo romano es que no hay un camino más seguro y más expedito para unir a todos con Cristo que el que pasa a través de María. Y por medio de ese camino podemos lograr la perfecta adopción de hijos
hasta llegar a ser santos e inmaculados en la presencia de Dios. Sin embargo, teniendo todo esto en mente, que algunos tienen sus caras arrugadas, podemos preguntarnos, ¿fue ese el propósito de Lucas al escribir este texto? ¿Estaba en la mente de este investigador desarrollar el culto a María? Claramente esta visión es falsa y antibíblica. Es antibíblica porque parte integral de esta práctica se conoce como la mariolatría y es la veneración y adoración a María por parte de la iglesia en Roma, la cual, por consecuencia, blasfema el nombre de nuestro Señor Jesucristo al adorar a otra persona, incumpliendo directamente el primer mandamiento, el cual se encuentra en Éxodo 20, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por lo tanto, la respuesta es no, mis hermanos, no. Ese nunca fue el propósito de Lucas al momento de escribir este evangelio. Ninguna otra porción de las Escrituras está dedicado para venerar o adorar el nombre de María. Este texto que nos ocupa esta tarde tiene el propósito único y exclusivo de mostrarnos el anunciamiento. El anunciamiento. Lo que Lucas quiere mostrarnos es que después de 400 años de silencio profético, Dios aparece a una virgen. El ángel Gabriel ya había aparecido a Zacarías en Jerusalén, pero ahora se aparece a una virgen en Nazaret. Y lo que está tratando de hacer Gabriel es mostrarle a María lo que Dios le dijo a Eva en el jardín del Edén. En Génesis 3:15 Dios dijo, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Dios había prometido desde el Edén que enviaría a un libertador, un Mesías. Y esa promesa no iba a ser cumplida a través de Zacarías y Elizabeth. La promesa realizada a Zacarías y Elizabeth era simplemente de un heraldo que prepararía el camino para el verdadero Mesías. Y ese es el tema central en este texto. El advenimiento, el nacimiento, la promesa a punto de ser cumplida a través de esta joven virgen. Eso significa, mis hermanos, que este texto trata única y exclusivamente, al igual que todas las escrituras, de Cristo Jesús. Que este texto, al igual que todas las escrituras, tratan única y exclusivamente de Jesús. Por lo tanto, al tratarse esta historia de Jesús, será siempre una historia de gracia, será una historia de gloria y será una historia de fe. Gracia, gloria y fe. Y serán esos, mis hermanos, los encabezados que tendremos esta tarde. Lo primero que veremos es la gracia inesperada de Dios sobre María. El versículo 26 nos muestra que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y este anuncio fue una gracia inesperada. Creo que todos nosotros hemos vivido una situación donde recibimos o experimentamos algo que no esperamos. Por ejemplo, alguien que no veíamos hace tiempo, lo volvemos a ver. Alguien que te da un detalle sin una razón especial, nos parece inesperado. Vas a pagar algo y te das cuenta que está en oferta. Encuentras dinero en un bolsillo antes de lavarlo o después de lavarlo. O quizás arruinaste una relación, un trabajo,
pero te das cuenta que esas personas no tienen ningún problema contigo. Son situaciones inesperadas. Llamamos a estos eventos inesperados porque sentimos que no lo merecemos, porque nos sorprenden. Por lo tanto, cuando nos referimos a gracia inesperada, en el contexto del anunciamiento del ángel a María, lo que estoy tratando de decir es que ella recibió un regalo de Dios no siendo apta ni calificada para hacerlo, y eso lo hizo inesperado. Sin embargo, existen por lo menos 3 razones por las cuales nosotros podemos pensar que esta fue una gracia inesperada de Dios sobre María. 3 razones por las cuales esto definitivamente fue una gracia inesperada. Y las 3 razones son los protagonistas de esta historia. Esta gracia fue inesperada por Nazaret, esta gracia fue inesperada por María y esta gracia fue inesperada por José. Es decir, los protagonistas de esta historia son los mismos motivos por los cuales esta gracia es inesperada. Déjeme explicarle por qué. Nazaret era un lugar insignificante. Nazaret era una pequeña aldea en Galilea. Imagínense Galilea como un estado y imagínense a Nazaret como una pequeña ciudad. No era un lugar prominente y en la mentalidad judía los eventos importantes no ocurrirían en Nazaret, sino siempre en Jerusalén. Era la ciudad santa, la ciudad escogida por Dios, no una aldea poco relevante como Nazaret. Era tan irrelevante en el pensamiento judío que Nazaret nunca es mencionada en el Antiguo Testamento. Nunca. Historiadores judíos como Josefo ni siquiera mencionan Nazaret en sus escritos. Por lo tanto, esta ciudad era realmente insignificante. Su ubicación era montañosa. Estaba en el centro de las montañas, lo que lo hacía una aldea poco comercial. Las principales rutas de venta, los mejores senderos para caminar no pasaban por Nazaret. Estaba muy cerca también de los lugares gentiles. Por eso el profeta Isaías llama a Galilea, Galilea de los gentiles, dando a entender de que era una ciudad despreciada porque el pueblo no escogido, la raza pura de Israel, en su mente, no vivía cerca de Galilea. Incluso uno de los personajes que encontramos en el Evangelio de Juan, llamado Natanael, cuando se dijo que el Mesías venía de Nazaret, él respondió y dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Esto muestra que la región no tenía ni mucha reputación, ni tampoco un buen reconocimiento espiritual. Ahora, no solo Nazaret era una razón para que este evento fuera inesperado, también lo era María. María, a diferencia de Elizabeth, no provenía del sacerdocio arónico, no. María pertenecía a la tribu de Judá, pero María no vivía como una princesa, como una doncella. Era una mujer común, no era una profetisa, no era una mujer de alta posición, sino una joven humilde sin poder en la sociedad. María podía tener entre 12, 13 o 14 años. No tenía logros que le hicieran merecedora, ni tampoco una gran descendencia. No tenía hijos guerreros, no tenía hijas doncellas, y no tenía nada de esto porque era virgen. Pero la Biblia nos dice que esta mujer estaba comprometida, estaba desposada. Y el prometido, el novio de esta mujer, era la tercera razón
por la cual nosotros podemos pensar que esto era una gracia inesperada en la vida de María. José, al igual que ella, era un hombre sencillo. No era sacerdote, no era gobernante, no era fariseo, era un carpintero. Era un carpintero de Nazaret. Estoy seguro que José no tenía grandes proyectos de carpintería. Su linaje, el de José, sí tenía gloria, porque era descendiente de David, pero su vida era común y corriente. Aunque era descendiente de David, no vivía como un rey, sino como un humilde carpintero. Y estos son los dos personajes y el espacio que la Biblia nos introduce para hablar del anunciamiento del Mesías. Y en nuestras mentes, claramente, tanto Nazaret como María, como José, serían los personajes menos indicados para el advenimiento del Mesías. Teniendo en mente que el pueblo de Israel esperaba al Mesías viniendo con caballos y ejércitos para libertarlos de la opresión romana, imaginarnos a un niño nacido en Nazaret de una virgen con un carpintero, pues definitivamente no estaba en los planes de ninguno. Además de ello, esas tres razones se conjugan por si fuera poco. Se conjugan porque María y José estaban desposados y ambos vivían en Nazaret. Por lo tanto, si había alguna esperanza de que el escenario para María mejorara a través de otro esposo, o que el escenario para José mejorara a través de otra esposa, o que a lo mejor la narrativa cambiara y de repente adquirieran una propiedad en Jerusalén, la Biblia nos muestra que nada de eso iba a suceder y que ellos dos se iban a casar. Y se iban a casar en Nazaret. El texto nos muestra que esta pareja estaba comprometida. Algunas otras versiones dicen desposada. Y el desposorio o erusín, como en hebreo se traduce, era común en la cultura judía porque era un contrato vinculante. Era un contrato vinculante, como el que nosotros hacemos cuando nos casamos en el civil. Es un contrato vinculante. El matrimonio no era un asunto privado como lo es hoy en día, sino que era un pacto entre familias. Era un pacto entre familias. Los padres negociaban los términos asegurando la estabilidad económica y social de ambas partes. Debían asegurarse de que sus hijos tuviesen un buen futuro. A este proceso se le conocía en ese entonces y se le conoce hoy en día como el ketubá. El ketubá incluía las condiciones legales del matrimonio, la dote entregada a la esposa, la herencia y los derechos de la mujer en caso de que su esposo falleciera o se divorciara. Todas esas cláusulas estaban incluidas en este documento. Dicha ceremonia, una vez estaban desposados, se llevaba a cabo de forma sorpresa para la esposa, ya que el novio estaba preparándose para la esposa y él llegaba a la casa de la esposa de forma sorpresa con una copa de vino y la ofrecía a su esposa y si ella, o a su prometida, y si ella lo bebía, era que aceptaba el casamiento. Sin embargo, durante el desposorio había una serie de requisitos que debían cumplirse y eran no negociables. De parte del novio, y aquellos que están solteros creo que pueden anotar, debían preparar un hogar para su esposa. El novio durante el proceso de desposorio debía preparar un hogar para su esposa. No una pieza, un hogar. Debía ser fiel y mantener su compromiso
hasta la ceremonia final. Debía guardarse en santidad para su esposa. Y debía cumplir con los términos financieros y legales establecidos en la ketubá. Debía garantizar que su novia, luego su esposa, tuviera todas las garantías necesarias para vivir. De parte de la novia, habían también 3 requisitos. Debía permanecer en la casa de sus padres hasta la boda, y esto tiene mucho sentido, porque si ustedes leen el versículo 28 de Lucas, del capítulo 1, dice la Biblia, y entrando el ángel. Así que posiblemente entró a la casa de los padres de María. Debía mantenerse en completa y absoluta pureza y fidelidad. No podía cometer errores en cuanto a su virginidad, ya que la descalificaba y era motivo no solo para el divorcio, sino que era motivo para el apedreamiento. Y debía estar preparada para la llegada de su esposo, ya que su esposo podía llegar en cualquier momento. Y justo en este contexto y en el proceso de desposamiento, el ángel Gabriel visita a María. Con todas estas cosas pasando en estas familias, el ángel Gabriel llega a la casa de María. Y lo primero que el ángel le dice a María es: salve, muy favorecida. El Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Por lo tanto, era de esperarse la sorpresa de María al escuchar las palabras del ángel. Como vimos con Zacarías, todos aquellos siervos y siervas del Señor que tuvieron encuentros con ángeles quedaron totalmente perplejos y aterrorizados. Todas las personas genuinamente justas se aterrorizan y se angustian en la presencia de Dios porque tienen claro la consecuencia de su pecado. María estaba perpleja porque sabía que era pecadora y no entendía por qué Dios la había favorecido. Y ante ese no entendimiento, Gabriel procederá a explicar las razones. Pero creo que antes de explicar esas razones, tenemos que tener en mente un par de cosas que nos enseña este encabezado de gracia inesperada. Creo que todos podemos estar de acuerdo que Dios no sigue los estándares humanos cuando va a obrar. En lugar de elegir la grandeza de Jerusalén o una familia aristocrática, Dios escogió lo que el mundo consideraba insignificante para manifestar su gloria. Esto nos recuerda que Dios obra en nuestras vidas sin importar tu origen o tu posición. Dios puede utilizar tu vida para su gloria sin importar tu trasfondo. Dios puede utilizar tu vida y tu gloria sin importar tu pasado, porque Dios es un Dios que hace nuevas las cosas. Dios no está limitado por las circunstancias externas. Dios, mis hermanos, puede utilizar a cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier contexto, para cumplir sus propósitos. Y eso incluye tu vida y mi vida. Eso incluye tu vida con las limitaciones tan largas que te colocas. Eso incluye tu vida con todos los desafíos y los complejos que nos creamos en nuestras mentes. Dios está dispuesto a hacerlo, porque Dios no nos elige por nuestros méritos. Dios nos elige por su gracia. Y a veces esa gracia es inesperada. Dios puede usar a personas ordinarias para cumplir propósitos extraordinarios. Porque Dios no elige personas por su grandeza, sino por su gracia. Entonces, la verdadera grandeza no está en quiénes somos, sino en quién es Él. Y eso es lo que el ángel Gabriel va a empezar a explicarle a María. No se trata de su mérito, sino de la gloria del Hijo que llevarás en tu vientre.
No se trata de tu mérito, sino de la gloria del Hijo que llevará en su vientre. Lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya no una gracia inesperada, sino ahora una gloria revelada. Versículo 31 dice, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ante la preocupación de María, el ángel Gabriel le hace entender que ella ha hallado gracia delante de Dios. Y esto sirve un poco para calmar las preocupaciones de María, que al igual que Zacarías entendía que una aparición de esta magnitud podía terminar con la muerte de cualquier persona. Pero Gabriel se encarga de establecer la encomienda. Gabriel se encarga de transmitir el mensaje que Dios le dijo que él tenía que llevarle a María. Y esta encomienda tiene también 3 partes. Lo primero que Gabriel le dice a María es que tendría un hijo. Gabriel le dice, concebirás en tu seno un hijo. Lo segundo que le dice Gabriel es que el nombre de ese hijo será Jesús. Jesús. Y lo tercero que le dice Gabriel es que ese hijo será grande, será hijo del Altísimo y que Dios le daría el trono de su padre David y que reinaría en la casa de Jacob por siempre y que su reino no tendría fin. Esa es la promesa directa que Gabriel le hace. Ahora, ¿cuál es la gloria revelada en esta porción? Bueno, definitivamente tenemos que ver cada afirmación. María tendría un hijo. La primera situación que encontramos en este texto, o la primera problemática que tenemos, es que María no estaba embarazada. María era virgen. Pero el ángel le dijo que tendría un hijo. Ahí empezamos nuestro primer problema. Y hay un paralelo interesante entre María y Elizabeth, porque Elizabeth era una anciana, María era una joven. Elizabeth era estéril, María era virgen. Ambas estaban en una situación donde, aunque diversos los motivos, misma condición, no podían tener hijos. Sin embargo, el Señor rompe las lógicas. Y rompe la lógica de María y le dice, concebirás un hijo. Ahora, si entendemos el contexto de este anuncio, Gabriel estaba hablando acerca de un nacimiento extraordinario. Gabriel estaba hablando de un evento histórico, único y especial, porque Gabriel estaba hablando del nacimiento del Mesías. Y este nacimiento vendría de una virgen. Sin embargo, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué tiene que venir de una virgen? Isaías 7:14 afirma, por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. La concepción virginal de María es el cumplimiento de la profecía hecha 700 años antes. Si Jesús no nacía de una virgen, la profecía hubiese perdido su carácter milagroso y por ende no habría sido una señal divina. La virginidad de María refleja la obra de Dios en la salvación del hombre. La concepción virginal de María, mis hermanos, excluye la intervención humana en el nacimiento del Mesías. Dios subraya que la provisión de salvación de principio a fin vendría de Él, sin intervención humana. Lo que denota para nosotros una verdad fundamental: nuestra salvación no es nuestra, es de Dios.
Nuestra seguridad de salvación no descansa en nuestras obras, no descansa en nuestros esfuerzos. Nuestra seguridad de salvación descansa en la obra de preservación divina que el Espíritu Santo hace en tu vida y en mi vida para guardarnos hasta el final. Y la garantía de esa afirmación y de esa verdad descansa en las arras del Espíritu, es decir, en su garantía. En pocas palabras, lo que Dios está diciendo es que Él diseñó la salvación, su Hijo la cumplió y el Espíritu Santo la aplica cada día en tu vida y en mi vida. Y Dios quería asegurarse de eso en el nacimiento virginal de su Hijo, Jesucristo. En conclusión, la virginidad de María garantizaba la naturaleza divina de Jesús, Dios, hombre, 100% Dios, 100% hombre. La virginidad de María garantizaba la concepción de Jesús sin pecado. La simiente del hombre traía la naturaleza pecaminosa, pero fue la simiente de Dios la que fecundó a María para que el Hijo de Dios naciera sin pecado. Y esto, mis hermanos, no es simplemente un dato histórico. Es el pilar fundamental de la fe cristiana. Tu redención y todo el sistema sacrificial y expiatorio del Nuevo y del Antiguo Testamento descansan sobre la afirmación que acabo de mencionarles. La virginidad de María garantiza la completa y absoluta santidad del Mesías. Nació sin pecado. Su virginidad preserva la naturaleza de Cristo, cumple con la profecía mesiánica, pero sobre todo resalta la soberanía de Dios en la salvación. Y eso es lo que encontramos en este texto. La simiente prometida en el Edén fue puesta soberanamente por Dios en el vientre de María. Él se encargaría de la salvación de su pueblo, no otro, Él. No María, Él. Lo que esto nos dice, mis hermanos, es que Dios se encarga de nuestra salvación, no nosotros, Él. Él, Jesús, antes de ir, dijo, yo voy a ir a la casa de mi Padre. ¿Y saben qué voy a hacer por ustedes? Voy a preparar morada para que cuando lleguen yo los reciba y diga, buen siervo fiel, entra en el gozo del Señor. Ahora, Gabriel también le dice a María que debía poner por nombre Jesús. El nombre de este niño debía ser Jesús. Mis hermanos, y la palabra Jesús es sumamente importante entenderla en el contexto no solo del Nuevo, sino del Antiguo Testamento. Y hay ciertos conflictos que algunas personas generan con la profecía de Isaías 7:14 y Lucas capítulo 1, versículo 32. Algunos piensan que hubo un error en la profecía, ya que Isaías dice que pondrás por nombre Emmanuel, pero el versículo 31 dice pondrás por nombre Jesús. Y algunos creen que la profecía está haciendo énfasis en el nombre literal de Cristo. Pero lo que realmente el profeta está haciendo énfasis es en el rol del Redentor. Y el rol del Redentor es Dios con nosotros. Y Jesús significa en su original, Yahvé salva. Yahvé salva. El significado de la palabra Jesús es Yahvé salva. Y ahora el ángel Gabriel mueve nuestras mentes al Antiguo Testamento, porque Yahvé era el único que salvaba. Pero este calificativo que colocan en él, no solo Yahvé, sino que salva, va a mostrar la realidad de la obra mesiánica. Él va a venir a salvar. Dios es un Dios salvador y Él iba a venir a salvar a su pueblo. Él ha venido a salvar a su pueblo. Jesús lo dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. El Evangelio de Lucas también incluye cuando el ángel se presenta a los pastores,
El anuncio del ángel a los pastores es, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Pablo le dijo a Timoteo, palabra fiel y digna de ser aceptada o recibida por todos. Cristo Jesús vino a salvar al mundo y a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Y Pedro, en su primer concilio, delante del sumo sacerdote, los gobernantes y los ancianos, dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvados. Por lo tanto, el rol de Jesús era salvar lo que se había perdido y su rol estaba identificado en su nombre, en su nombre. Pero no solo se trata de anuncios, de profecías y de roles, sino de la descripción misma de este Salvador. Y Lucas relata cómo Gabriel describe y cómo Dios mismo describe a este Salvador. Lo primero que dice es que va a ser grande. Y si queremos buscar sinónimos para la palabra grande, porque puede ser abstracta, Gabriel estaba diciendo, Dios estaba diciendo que iba a ser extraordinario, espléndido, magnífico, noble, insigne, poderoso, eminente, grandioso, perfecto. Él sería, fue, es y siempre será grande. Y aquí vemos un claro contraste con Juan el Bautista, porque el ángel Gabriel le dijo a Zacarías que Juan el Bautista sería grande delante de Dios. Pero el ángel Gabriel no utiliza la palabra delante, sino que dice, este será grande. Y hay una diferencia aquí clara. Y es que la grandeza de Jesús es absoluta. Él es grande en sí mismo y por sí mismo, porque Él es autosuficiente en sí mismo y su fuente no proviene de otro ni de nadie, porque Él es el que era, el que es y Él es el que ha de venir. Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin. Por lo tanto, su grandeza no está condicionada a otros, está condicionada a sí mismo. Por eso Él es grande. También Gabriel dice, será llamado Hijo del Altísimo. ¿Qué significa Hijo del Altísimo? Bueno, si a usted le gusta el Antiguo Testamento, Altísimo es la palabra Elión. El Elión. Y el Elión era un título dado solo a Dios en el Antiguo Testamento para referirse a su posición como gobernante y soberano de todo lo que es y de todo lo que existe. Y esa misma posición es la que Dios le da a Jesús. Él será llamado Hijo del Altísimo. ¿Recuerdan cuando Abraham se encuentra con Melquisedec? En Génesis 14, en el versículo 18 dice, y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Deuteronomio 32:8 dice, cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos de los hombres, fijó los límites de los pueblos según el número de los israelitas. Samuel, segundo de Samuel 22:14 dice, tronó el Señor desde los cielos y el Altísimo dio su voz. Los salmistas incluso cantaban de esto y decían, daré gracias al Señor conforme a su justicia y cantaré alabanzas al nombre del Señor, el Altísimo. Por lo tanto, identificar a Jesús como el Hijo del Altísimo es afirmar que Él tiene la misma esencia, el mismo poder, el mismo gobierno y la misma soberanía que Dios el Padre. Y eso, mis hermanos, por supuesto, afirma nuestra doctrina de la Trinidad. Por último, vemos que Dios le daría a este niño el trono de David, su padre. Y cuando dice de David su padre, se está refiriendo a que David es el padre de Jesús. Además de eso, que reinaría sobre la casa de Jacob para siempre y que su reino no tendría fin. Y yo creo que si hablamos de Jacob y de la casa de Jacob,
podemos entender que Jacob es el padre de las 12 tribus y que por supuesto Jesús iba a ser el gobernador de todas las tribus. Y allí la solución es sencilla. Cuando vemos que su reino no tendrá fin, entendemos que su reino no era de este mundo y que Él traía su reino a la tierra para que su reino estuviese entre nosotros. Y de una forma sencilla podemos resolver esas dos afirmaciones. Pero ¿cómo resolvemos el hecho de que Jesús es el hijo de David? Bueno, para poder entender qué significa ser el hijo de David, tenemos que entender la genealogía de Cristo. Pero cuando estudiamos la genealogía, la Biblia no lo coloca tan sencillo, porque hay dos evangelios que nos hablan de la genealogía. Uno es Mateo, más famoso, el capítulo 1, pero hay una segunda genealogía, y es la de Lucas. En Lucas capítulo 3, versículo 23 en adelante, encontramos la genealogía de Jesús. Y en Mateo capítulo 1, versículo 1 al 16, encontramos la genealogía de Jesús. Pero ambas genealogías tienen miradas y enfoques diferentes. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir el Señor? Bueno, si damos un vistazo primero a la genealogía de Mateo, esa genealogía pone su mirada en la línea real que viene a través de Salomón, hijo de David, y descansa sobre Jacob, padre de José. Nosotros vemos en Mateo 1:16, Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahora, ¿fue José padre de Jesús? No, de forma natural. Fue su padre adoptivo. Y el propósito de Mateo en mostrarnos esta genealogía es enfatizar en el derecho legal que Jesús tenía de heredar el trono de David. Como padre adoptivo, José podía transferirle el derecho genealógico a Jesús. Por lo tanto, Cristo adquiere el derecho legal al trono de David, su padre. Por lo tanto, Cristo es el Mesías, el cual legalmente tiene derecho a tomar el trono de David. El trono de David que se encontraba en Jerusalén tenía un solo heredero, y ese heredero era Cristo. Legalmente, él tenía ese derecho. Y eso es lo que nos dice Mateo. Ahora, Lucas nos da otra mirada de la genealogía. Lucas no pone su mirada en el derecho, sino en lo biológico. Lucas tiene el deseo de mostrarnos la línea biológica de Jesús. Y Lucas no selecciona a Salomón, hijo de David. Lucas selecciona a Natán, hijo de David. Pero Lucas se centra en la ascendencia natural y no solo legal de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que Lucas quiere enfatizar que Elí es el padre de María. Lucas capítulo 3, versículo 23 dice, cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía 30 años, siendo como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí. Pero aquí encontramos un conflicto genealógico. Porque si José es el hijo de Jacob, ¿por qué Lucas dice que José es el hijo de Elí? Bueno, mis hermanos, la razón por la cual eso lo dice es porque en el tiempo antiguo la genealogía era trazada únicamente a través de los hombres. Es decir, solo los hombres trazaban las líneas genealógicas. José es mencionado como hijo de Elí por ser yerno de Elí. José tomó el lugar de María en la genealogía. Por lo que, si quitamos todo el contexto cultural, la genealogía realmente dice
hijo de María, esposa de José, hija de Elí. Ahora todo tiene sentido. Jesús es hijo legítimo de la casa de David. Jesús es legalmente heredero del trono. Y su descendencia es la de David. Porque María pertenece a la tribu de Judá. En todo el sentido legítimo y legal como físico, Jesucristo es el hijo de David, nacido para ser el verdadero rey de Israel. De una virgen. La garantía de esta realidad, mis hermanos, descansa en el versículo 35, cuando el ángel le dice a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta realidad gloriosa nos mueve a una última afirmación. María no solo recibió una gracia inesperada, María no solo estaba con un glorioso anuncio, una gloria revelada, sino que María ahora iba a expresar una fe obediente. Las palabras de María ante el anuncio del ángel fue en el versículo 38, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Si hacemos un contraste entre María y Zacarías, nos vamos a dar cuenta que Zacarías le dijo al ángel, según quién eso pasaría, según quién mi esposa va a quedar embarazada. Pero la primera pregunta que hace María es, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Y contraria a la afirmación de Zacarías, la respuesta de María, lo único que nos muestra a nosotros y muestra al ángel, era su pureza y su corazón. Otras versiones dicen, ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. Por lo tanto, la pregunta de María, genuina y honesta, lo único que hacía era recalcar y enfatizar en su legítima virginidad y su pureza. Ella era la sierva que el Señor había escogido. Y aún en medio de la perplejidad de María, la gracia de Dios es tan buena que le dice el ángel a María, ¿sabes? Tu parienta Elizabeth, la estéril, está embarazada. Y si algunas de ustedes estuvieran en la condición de María, creo que dudarían, al igual que María, aunque María se sometió a Dios y no dudó, creyó, pero estaba perpleja, tenía preguntas. El problema de su matrimonio y de la orden que tenía, porque estaba desposada, se reproducía en su mente y tenía esa situación tan tensa delante de ella que se preguntaba, ¿cómo esto puede suceder? Y la gracia de Dios es tan grande e ilimitada que el ángel trae evidencias de paz para María. Y le dice, tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un niño, un hijo. Y ese es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y el ángel en el versículo 37 hace la declaración que caracteriza este texto. Y dice, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Y es el sello del anunciamiento. Ante el silencio, ninguna cosa sería imposible para Dios. Ante la virginidad de María, ninguna cosa sería imposible para Dios. Aún en Nazaret, aún en esta virgen, aún con José, ninguna cosa sería imposible para Dios.
una fe obediente es lo que vemos en María. Mis hermanos, muchas veces dudamos de nuestro Dios, dudamos que Él está en control. Pero definitivamente, si algo tenemos que aprender de María, son las palabras que dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos repetir esas palabras cuando Dios nos llama? ¿Cuántos de nosotros no necesitamos responder de esa manera a nuestro Dios cuando tenemos responsabilidades, cuando tenemos la demanda de seguir a Jesús? Muchos de nosotros respondemos de formas distintas. Respondemos más parecido a Zacarías, según quién. Cuando tenemos que priorizar nuestra vida de oración, cuando tenemos que priorizar nuestro servicio al Señor y se nos dice, sirve, ama y se predica, sigue a tu Señor, toma tu cruz. A veces respondemos, mis hermanos, según quién. Pero quiera Dios que podamos responder con las mismas palabras que esta joven virgen respondió. Aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y eso debe ser la actitud que caracteriza a los hijos de Dios. Esa es la certeza del Evangelio. Ese es el llamado a seguir a Cristo. Hágase con nosotros conforme a tu palabra. Oremos. Padre, queremos orar de la misma manera. Queremos que tú, Señor, pongas el querer como el hacer en nuestros corazones, para que tú hagas con nosotros conforme a tu palabra. Padre, toma nuestras vidas, toma nuestros corazones, toma nuestros recursos, todo lo que somos y lo que tenemos, y hazlos conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a descansar en tu palabra, a descansar en tu verdad, a que nuestros ojos y nuestra mente estén siempre puestos en Jesús. Ayúdanos a recordar, Señor, que tú cumples con tu palabra. Oramos, Señor, para que fortalezcan nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre de Jesús.